Bien, hermanos y amigos y amigas todos, vamos a seguir en nuestro tema de hace ya varios meses. Estamos considerando, como ya sabéis, el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y dentro del Sermón del Monte hemos llegado esta mañana a una de las peticiones dentro del Padre Nuestro. Llevamos varias semanas hablando del Padre Nuestro, de esta gran oración modélica, de esta oración que es la pauta a seguir en nuestras oraciones, particularmente las oraciones privadas. Y os recuerdo a todos que hemos visto que la oración del Padre Nuestro tiene una estructura que nos recuerda en parte a las tablas de la ley, porque en esta oración del Padre Nuestro vemos que hay una primera parte que se refiere al reino de Dios y a las cosas que conciernen al reino de Dios, como también de los 10 mandamientos. Hay unos primeros que se refieren esencialmente a nuestra relación con Dios, y luego tenemos en la oración del Padre Nuestro unas peticiones que hacemos al orar que tienen relación con nosotros mismos, con nuestras necesidades y con nuestra relación con el prójimo. También en la ley de Dios encontramos la misma estructura. Bien, pero al margen de esto, hoy llegamos al tema que nos interesa, y es que hay una petición, la tercera petición que tenemos en el Padre Nuestro, que es la que dice: sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esta es pues una petición con la que en realidad más o menos diríamos que cerraríamos la primera parte de la oración del Padre Nuestro, que se refiere a esas peticiones referentes al reino de los cielos y a todo lo que concierne al nombre de Dios. La oración del Padre Nuestro, además, ya recordaréis que empezaba con unas frases como si fueran de introducción, como un prólogo, donde ensalzamos y exaltamos el nombre de Dios, donde nos damos cuenta que lo primero que debemos hacer en nuestra oración es precisamente decir lo que sentimos y lo que creemos con respecto al Señor mismo, su persona, su ser, su obra, sus bendiciones, sus favores. Todo eso está resumido en las primeras palabras del Padre Nuestro. Bien, pero hoy, como digo, nos toca hablar de la voluntad de Dios. Hoy tenemos que recordar que dice aquí que es tu voluntad sea hecha, se haga tu voluntad. Esta voluntad de Dios, de la que tenemos una expresión muy clara en este pasaje, pues tenemos que considerar primero a qué se refiere. ¿Qué quiere decir esto de la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? Por supuesto que en ese aspecto la misma Biblia nos habla extensamente. Cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando, claro, de lo que Dios quiere que sea. Lo que Dios quiere en la Biblia se presenta de dos maneras. Una parte es lo que podríamos llamar los decretos de Dios, es decir, las decisiones que Dios ha tomado desde antes de la fundación del mundo, ha tomado desde la eternidad, y que se han de cumplir necesariamente, que han de realizarse. Son decretos divinos. Los decretos de Dios son decisiones suyas, de su voluntad, con los cuales Él ha ordenado y ha establecido el curso de los sucesos y los acontecimientos en el universo entero. Así que
Dios tiene unos decretos, decisiones que no se pueden cambiar, decisiones definitivas. Hay unos decretos de Dios, es decir, una expresión de la voluntad de Dios que nada ni nadie puede cambiar. Él mismo no lo va a cambiar porque Él es inmutable y desde luego no hay ningún poder, ninguna fuerza, nadie ni nada que pueda cambiar una decisión divina de las que Él ha tomado desde la eternidad. Eso hemos de tenerlo muy claro. Y eso afecta muchas cosas, por supuesto. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en este sentido, en el sentido de los decretos eternos, de las decisiones definitivas, el cristiano tiene ahí un campo en el cual puede, yo diría que sentirse muy tranquilo y muy en paz. El saber, como dice la Biblia, que Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, o el saber que en Él no hay sombra de cambio ni de variación, no hay ni el más mínimo atisbo de cambio en Dios, y que cuando Él dice una cosa se hace, se cumple, pues eso nos da a todos nosotros una inmensa tranquilidad, nos da una inmensa paz, el saber que las cosas que suceden en nuestro alrededor y que han de suceder en el futuro están en los decretos eternos de Dios. Dios no ha dejado nada al azar, a la casualidad, a la contingencia o a las decisiones de otros seres que puedan gobernar por encima de su propia voluntad, de la voluntad de Dios. De manera que ese aspecto podemos decir que es importantísimo que un creyente tenga una idea muy clara de que existen decretos divinos, eternos, expresiones de la voluntad de Dios que jamás cambiarán. Por ejemplo, el decreto de la redención, la voluntad de Dios expresada en cuanto a la salvación, pues es un decreto invariable e inmutable. Y nosotros creemos, y en eso asentamos una gran parte de nuestra propia felicidad espiritual, creemos que esa salvación que Dios hace llegar hasta nosotros por medio de la obra de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, por medio de la fe que Él nos da, es un don irrevocable, es un don que nunca nos es retirado, nunca jamás Dios deshace lo que ha hecho con respecto a nuestra salvación. Por supuesto, en cuanto al valor de la obra misma de Jesucristo, su Hijo, ese valor que tiene, ese mérito que hay en el sacrificio de un ser como el Señor Jesucristo, siempre mantendrá su vigencia y su valor, porque así es la voluntad divina. Y fijaos cómo en la misma vida del Mesías, del Señor, del Redentor, en la misma vida de Jesucristo se ve esa obsesión, diríamos, por cumplir la voluntad del que le ha enviado. Es decir, es la tranquilidad absoluta que se ve y se refleja en todas las cosas que Él hace. Un dato muy interesante, yo creo, cuando leemos los Evangelios, es que nos damos cuenta de que en la vida de Jesús pues todo respira paz en su propia conducta. Él sabe que está rodeado de enemigos, Él sabe que está rodeado de seres que le odian, Él sabe muchas cosas, todas las cosas las sabe, pero nunca se pone nervioso, nunca está desesperado, nunca vemos a Jesús en ese sentido pues como perder la confianza. Él sabe que todo tiene su tiempo. Él sabe que si alguien le hará algo, se lo hará porque el Padre se lo va a permitir hacer. Y acordaos cómo en el mismo momento de su juicio, cuando está a punto ya de llegar el momento de la muerte, Él dice claramente, y habla con Pilatos, y habla con Caifás, y habla con todos ellos, y les dice claramente: ningún poder tendríais si no os fuera dado de arriba. No podríais hacer nada
si esto no estuviera decretado. Es la manera en que la Biblia nos dice que está escrito que esto se haga. Está escrito. Con esa expresión quiere decir, es un decreto, es una manifestación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se expresa pues en decretos eternos. Pero también hay otro aspecto que nos interesa saber de la voluntad de Dios y que hay que separarlo del que acabo de decir. Una cosa es la voluntad de Dios en decretos, los decretos. Otra cosa es la voluntad de Dios revelada. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios revelada significa que Dios ha dado a conocer lo que Él considera que es bueno que debe hacerse, lo que Él dice que es bueno, y que y ciertamente esa es su voluntad. Por ejemplo, la ley de Dios, su ley. Dios nos ha dado su ley. ¿Esa ley de dónde viene? Viene de su voluntad, claro está. Él ha expresado en su ley, en sus mandamientos, Él ha expresado lo que es bueno. Y lo ha expresado con toda libertad y de acuerdo con su propia naturaleza y sus atributos. La voluntad de Dios revelada en su ley, en sus manifestaciones de lo que es el bien y lo que es el mal, esa voluntad de Dios no tiene una obligación de cumplimiento en sí misma, no lleva en sí misma el poder o la fuerza de un decreto como la otra. Dios da su voluntad, dice este es el camino que debéis seguir, pero indudablemente está ahora en nuestra propia voluntad el seguir ese camino o no seguirlo. La verdad es que la voluntad revelada es aquellas manifestaciones que Dios hace, pero que no son compulsivas. No son compulsivas. Los decretos sí que lo son. Los decretos se cumplirán por encima de todo. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha decidido, eso se cumplirá. Nada ni nadie se podrá oponer, ni nadie ni nada lo podrá impedir. Pero la voluntad revelada es diferente, porque esa voluntad se expresa. Dios dice esto es lo bueno y ahora os toca a vosotros, diríamos así, el guardarla o el cumplirla. Hemos visto unas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando dice el Señor Jesucristo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego en el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, o sea, obedecerá. Mi palabra obedecerá, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda, o sea, no obedece mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, etc. Y en muchos lugares de las Escrituras, por lo tanto, se nos exhorta y se nos dice que debemos de obedecer, debemos guardar o debemos seguir o sujetarnos a la voluntad de Dios. En este sentido, la voluntad de Dios es la expresión y la manifestación de aquello que Dios considera como aceptable y bueno, y debemos nosotros obedecer y seguir. De manera que en estos dos sentidos tenemos la idea de una voluntad divina. El Señor de muchas maneras hace conocer a través de la Biblia, de su palabra, cuál es su voluntad, ¿verdad? Y en eso pues hemos de saber nosotros diferenciar
de aquellas cosas que pueden estar en los decretos eternos y que han de cumplirse, y en aquellas cosas que Dios expresa y manifiesta, que es el camino que deberemos seguir, pero que indudablemente no se nos impone de una manera compulsiva. Cuando en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, estamos diciendo, en primer lugar, que queremos nosotros mismos, queremos obedecer. O sea que en el Padre Nuestro lo que estamos pidiendo es que la voluntad de Dios se cumpla, pero que naturalmente nosotros somos los primeros. La voluntad de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado, pero lo que Dios ha ordenado, como he dicho antes, a través de sus leyes, que requiere pues una obediencia, que requiere una respuesta nuestra. Y esto, en el Padre Nuestro, le pedimos a Él que en realidad que nos dé a nosotros la capacidad, que nos dé a nosotros el deseo, la inclinación de someternos a su voluntad, que la voluntad de Dios se cumpla, o mejor dicho, que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Porque en el texto que tenemos está en la forma impersonal, pone: hágase tu voluntad. No dice quién, aquí en el texto no dice quién, pero no es porque trate de esconder a la persona, al sujeto que está obligado. Lo que dice es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se está haciendo en los cielos. Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra implica que tiene que haber alguien que obedezca esa voluntad, sobre todo expresada en su ley, como he dicho, y en otras formas. No estoy hablando solo de la ley de Moisés, estoy hablando, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por ejemplo, hay un mandamiento de Dios, por lo tanto forma parte de lo que es la voluntad revelada de Dios. Es un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo con todo tu corazón. Además es un resumen de la ley. El mandamiento de amar al prójimo es un mandamiento que nosotros no podemos dejar de cumplir, dejar de obedecer, porque en el momento que dejamos de obedecer o cumplir ese mandamiento, nosotros nos hemos salido de la voluntad de Dios. La verdad es que cuando muchas personas preguntan: ¿cómo puedo estar seguro de lo cual es la voluntad de Dios? A veces esa pregunta se está haciendo un poco, digamos, como si tratáramos a Dios de una especie de ser que tenemos que adivinarle los pensamientos. Y eso no es así. Es decir, lo que llamamos la voluntad de Dios está revelada. Está revelada. Está aquí. Y si conocemos la Escritura suficiente, podremos saber, para cada caso concreto de nuestra vida, para cada asunto, para cada problema, para cada dificultad, podremos saber cómo interpretar la voluntad divina. O sea que lo que nos pasa muchas veces cuando decimos es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, lo que estamos diciendo es decir, no sé cuál es el futuro, no sé qué pasos habrán en el futuro, pero eso es otra cosa. La voluntad de Dios estamos hablando en el sentido moral de la palabra, en el sentido espiritual. Es decir, una cosa, ¿está bien o no está bien? Ahí es donde tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si algo le agrada o no le agrada, si debo hacerlo o no debo hacerlo, si está correcto o no está correcto. Eso es, en el fondo, conocer la voluntad de Dios, porque de lo que se trata siempre es de que estemos dentro del camino que Él nos ha trazado. Nosotros no podemos saber el futuro.
Nosotros no podemos saber el futuro. Y por eso hay algunos errores en este tema. Hay errores en este tema. Algunas personas incluso parece como que pidan señales a Dios. A veces en el mundo evangélico se ven cosas a veces curiosas. Pues una persona que dice que, por ejemplo, ha decidido hacer un viaje, y entonces esa persona se pregunta, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios hacer un viaje? Bueno, pues ya esa pregunta yo creo que es equivocada. Porque Dios nunca nos ha pedido que seamos adivinos. Ni Dios nos ha mandado que vayamos a consultar a adivinos para saber si esto que tengo que hacer está bien o está mal, o si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Si yo tengo que hacer un viaje o no tengo que hacer un viaje, es algo que lo tengo que decidir en base a las circunstancias y en base, pues, a los datos que tengo. Y puede ser que uno tenga que decidir que no está bien, pues por ejemplo, si yo tengo que cuidar a un enfermo o tengo una responsabilidad muy grave, o si para hacer un viaje tengo que realizar un daño a otra persona, o mil cosas así, pues por esa forma de pensar y por esa manera de deducir, tendré que llegar a la conclusión de que no está bien que yo haga este viaje. Pero es porque las circunstancias ya me lo están diciendo conforme al espíritu de las Escrituras, que busca el bien del prójimo y el bien nuestro y el bien de la causa de Dios. Debemos de mirar esas circunstancias. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta. O mil otras decisiones en la vida. Y a veces ya digo que se podría caer en la superstición. Hay que tener cuidado de no caer en la superstición, de buscar siempre alguna señal, como diciendo, pues mira, sí que me voy de viaje porque ha pasado no sé qué cosa y luego pues eso me ha confirmado que tal y... Ese camino es peligroso siempre. Es un camino peligroso. Uno no tiene que estar buscando a cada momento señales, confirmaciones de si esto es o no es la voluntad de Dios. Hay que decidir las cosas en conformidad con la palabra de Dios, con el espíritu de la palabra, de si está bien o no está bien, si hacemos bien al prójimo o no hacemos bien al prójimo, si vulneramos o no vulneramos la ley de Dios y si realmente la queremos obedecer. En base a todo eso podemos decir, esto es la voluntad de Dios. Claro que sí. Pues en la vida tenemos que tomar muchas decisiones. ¿Qué carrera haré? ¿Qué trabajo tomaré? ¿Qué persona estará conmigo toda la vida? ¿Qué otra cosa que haré? Hasta las decisiones más pequeñas. ¿Qué comeré hoy? ¿Qué comeré mañana? Cantidad de cosas. Y uno puede caer, como digo, en una especie de aparente pietismo o de piedad aparente, como diciendo, yo cada cosa que hago antes consulto a ver a Dios si es su voluntad y espero una señal para decidirme. Eso puede llegar a cosas casi ridículas a veces. Y no veo en la Escritura que se actúe de esta manera. Es verdad, ciertamente, que muchas veces Dios puede dar a su pueblo y a personas dentro de su pueblo ciertas confirmaciones. Eso sí puede ocurrir. Es verdad que cuando estamos perplejos, cuando estamos que no sabemos en qué decisión tomar en algunas cosas, puede ser que Dios nos dé una cierta ayuda, un empujón, como diciendo, no es por aquí, es por aquí, y nos empuje diciendo, adelante. Y se abra delante de nosotros alguna puerta, alguna manifestación providencial, porque la providencia de Dios sí que interviene en estas cosas. Pero la pregunta importante es que para conocer la voluntad de Dios tenemos que escudriñar la Escritura y el espíritu de la Escritura, lo que es bueno y lo que es malo en la Escritura misma nos ha de mover y guiar para tomar las decisiones. Porque, como he dicho, la voluntad revelada de Dios la tenemos ya. Ya tenemos la voluntad de Dios delante. La tenemos. O sea, ya sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos.
El problema pues no es adivinar si tengo que ir por la derecha o tengo que ir a la izquierda. Ese no es el problema. El problema en la Escritura es: ¿quieres o no quieres obedecer? Ese es el problema. De manera que cuando en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que le estamos preguntando a Dios o pidiendo a Dios no es que nos dime cada día qué tengo que hacer, como si fuera un niño pequeño que no sabe lo que ahora tienes que hacer esto y esto. Dios no nos trata así, nos trata como adultos, diciéndonos: mira, este es el camino, sigue por él, por este otro no vayas. Y eso está aquí. Los dos caminos están dibujados, están claramente señalados en la Escritura. Hay caminos que no debemos seguir porque en ellos no se manifiesta la voluntad de Dios, y hay caminos que sí que agradan a Dios. Por lo tanto, como dice el Señor aquí en Juan 14, en estos textos es: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedezcamos. Por esto, precisamente, pone el ejemplo como diciendo: en la tierra que se haga como se está haciendo en el cielo. En el cielo, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que allí los que rodean el trono de Dios, esencialmente es una referencia a los ángeles. Los ángeles que como servidores, como ministros, dice la Escritura, cumplen su voluntad. Es decir, cada orden, cada indicación, cada deseo, cada expresión de la voluntad de Dios, sea como sea, ellos la llevan a cabo, la realizan, obedecen, no discuten. Pues en el fondo esta petición lo que nos está diciendo es que hagamos nosotros aquí en la tierra lo mismo que los ángeles están haciendo en los cielos. Que hagamos nosotros lo mismo, es decir, que obedezcamos prontamente cualquier mandamiento de Dios, que cumplamos esa voluntad de Dios, que no le discutamos a Dios las cosas que Él nos ha revelado ya en la Escritura. La voluntad de Dios que ya conocemos, no se la discutamos. Hagamos en todos nuestros pasos, en todas nuestras acciones, hagamos lo necesario para cumplir, para guardar esa voluntad. Yo creo que en ese sentido, pues, la Escritura está llena por todas partes de expresiones de este tipo. Vosotros os acordáis de las cartas de Juan, además, no solo el Evangelio, sino las cartas, porque él dice cosas así semejantes. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando habla aquí del pecado como infracción de la ley, como dice aquí, nos está hablando en el sentido de esto, de cumplir o no cumplir, guardar o no guardar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es, y al mismo tiempo, cuál sería la gran transgresión? Pues la ley de Dios se resume en una grandiosa palabra, en una sola palabra, que es la palabra amor. Se resume en una palabra que es amor. Y el amor al prójimo, el amor a Dios, eso es lo que la voluntad revelada de Dios verdaderamente contiene y en lo que consiste. Así que es como decir, mientras estemos ciertos de que amamos a Dios y amamos al prójimo, podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el que ama a Dios y ama al prójimo, es imposible que no esté haciendo la voluntad de Dios. No es ninguna complicación, porque no estamos aquí pendientes de adivinar qué paso tengo que dar ahora. No es esto. Yo andaré
en la vida de acuerdo con un principio: amar a Dios y amar a mi prójimo. Y eso es lo que tengo que hacer. Y de esa manera yo cumplo la voluntad de Dios, siempre. Siempre. Pero en cuanto tome yo una decisión en la que esté de alguna manera perjudicando o manifestando odio o aborrecimiento a mi prójimo, o cuando yo tomo una decisión en la cual los intereses del reino de los cielos los pongo detrás de mis intereses, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. De manera que tengo que vivir en ese sentido muy tranquilo, porque yo sé que hay muchos evangélicos que están con esa especie de obsesión, ¿verdad?, de cuál será la voluntad de Dios, ¿qué comeré hoy? ¿Comeré cereales o comeré carne? Y quieren una señal para cada decisión. Para cada decisión quieren una señal. Y eso no es. Porque esto no es una cuestión de la que estamos hablando. Estamos hablando de la voluntad de Dios en el terreno de lo moral y de lo espiritual. Estamos hablando de la voluntad de Dios en el terreno del amor al prójimo y del cumplimiento de sus mandamientos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. Claro, conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No me hace falta saber más. No tengo que inquirir, indagar si es por este camino, por este o por este otro. Porque las opciones en la vida son incalculables, son infinitas en las cosas que tengo que hacer. Pero el que ama, está cumpliendo la voluntad de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y a Dios, que a nadie le ha visto jamás, sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fijaos que cuando todo esto está, el tema de la voluntad de Dios ya no es un secreto, sino que se reduce a lo que decíamos antes, a la voluntad, es decir, a la obediencia a su voluntad. El problema pues no está en saber si tengo que hacer A o B. A o B, ¿qué haré? ¿Esto o esto? No es ese el problema. El problema es: ¿quiero obedecer o no quiero obedecer? ¿Estoy dispuesto a obedecer o no? Porque el contenido de lo que es la voluntad de Dios ya lo tengo en mis manos, en la expresión de la Escritura. Tengo que responsabilizarme más de conocer mejor la Escritura. Eso sí, ese es un problema que está en la raíz de todo. Muchas veces no obramos ni actuamos bien porque ni siquiera nos hemos informado antes. No conocemos suficiente, no hemos escudriñado las Escrituras suficiente como para decir, a ver si estas cosas son así. Y claro, una visión superficial de la fe cristiana en el fondo es incómoda, nos hace sentir incómodos. Pero cuando nos proponemos escudriñar más, tomar en serio la palabra como palabra y revelación divina, pues ciertamente que ahí tenemos ya una parte muy profunda y muy grande de nuestro problema resuelto. La voluntad de Dios que se haga, pues que la hagamos, la cumplamos, la obedezcamos, nosotros como también en los cielos están cumpliéndola aquellos que rodean el trono y la majestad de Dios. Sea pues, hermanos, para nosotros esto un estímulo, como he dicho, para acercarnos más a la fuente del conocimiento de lo que es realmente la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.